Hola, buenas tardes. Damos inicio a este último webinar del año. Soy Vicente Vázquez y el tema de hoy tratará sobre soluciones Harting para la industria 4.0. Antes de nada, pues vamos a explicar un poco qué es este concepto de industria 4.0, por qué aparece y de dónde viene. La primera vez que se habló de la industria 4.0 fue en la feria de Hannover del 2011 y se presentaba como una serie de soluciones o conceptos para dar más competitividad a las líneas de producción, a las fábricas. Fue cuando apareció también el concepto de Smart Factory. Tradicionalmente, cuando se quería dar más competitividad a una fábrica, había dos maneras de conseguirlo. Una de las maneras era automatizar la línea de producción, de forma de que se podían hacer productos en masa con un coste mucho más barato, abaratar también en mano de obra, etcétera, etcétera. Y el segundo método tradicional sería deslocalizar la fábrica, llevarla a sitios donde la mano de obra fuese más barata para poder así abaratar los costes del producto y ofrecerlo también a un mejor precio. Sin embargo, en la industria 4.0 lo que se pretende es conseguir una mayor competitividad, pero yendo a otros modificando otros factores en la línea de producción, como puede ser reducir los costes de mantenimiento, ser reactivos, no esperar a que haya alguna parte de la línea de producción que se estropee, sino adelantarnos a este problema para evitar posibles paros en la producción. También facilitar la comunicación de la fábrica, de la línea de producción, con los restos de departamentos que puede haber en la cadena de suministro, como puede ser el departamento de compras y el departamento de logística. Lo que nos encontramos muchas veces es que administración, customer service, es un departamento que está separado de logística, de la línea de producción, cada uno como si fuera un zulo, y entonces la comunicación entre ellos no es transparente, lo que puede repercutir en una peor atención al cliente, a las necesidades que él tiene. Y por último, otra de las cosas que se quiere mejorar para ser más competitivos es adaptar la línea de producción de tal manera que podamos crear productos para el cliente que sean personalizados a sus necesidades. No obligar al cliente a adaptarse a nuestras soluciones, a nuestros productos ya designados y ya especificados, sino tener la posibilidad de ofrecerles un producto a medida de sus necesidades. Esto viene en relación al webinar que hicimos el mes anterior, en el que hablábamos de la modularidad de las máquinas, de cómo reconfigurar una línea de producción y que podía ofrecer Harting en este aspecto. Vale. ¿Y la industria 4.0 cómo plantea conseguir estos objetivos? Pues mediante la digitalización. La digitalización de la máquina, que consiste en colocar sensores alrededor de toda la línea de producción para poder evaluar y hacer un análisis de cómo funciona y así mejorar y ser más eficientes a la hora de realizar la producción del material. ¿Vale? ¿Qué podemos conseguir mediante esta digitalización? Podemos conocer en tiempo real el estado de la máquina. Podemos conocer cómo está, si tiene algún tipo de problema o si para poder inmediatamente dar una respuesta en caso de que haya alguno. Podemos comunicarnos directamente con los sistemas de gestión de la cadena de suministro. Es decir, por ejemplo, si estamos en una línea de producción, el inventario, hacer directamente el inventario y este inventario comunicarlo directamente a otros departamentos, como puede ser logística o administración. Analizar el uso de los recursos. En caso de que, por ejemplo, queramos realizar un producto personalizado, podemos mirar qué partes de la línea son más usadas o tienen un mayor consumo y de esta manera, a la hora de hacer un rediseño, podemos buscar maneras de ser más eficientes. Y por último, y no por ello lo menos importante, mantener un histórico del comportamiento de una máquina. Por ejemplo, con todos los datos que vamos recogiendo, ese Big Data que tenemos de la máquina, podemos analizarlo y primero guardarlo en una base de datos para posteriormente analizarlo y ver el comportamiento que tiene. ¿Vale?
Entonces, a la hora de realizar la digitalización de la máquina necesitamos una serie de componentes dentro de la propia máquina. Estos componentes se alejan de lo que tenemos tradicionalmente en una línea de producción, que básicamente no deja de estar controlado por un sistema como puede ser un PLC, y, que se encarga de gestionar pues, todo lo que sean accionamientos, utillajes, etcétera, etcétera. Pero en este caso estamos hablando no de analizar, eh, no de controlar el sistema de producción, sino de analizar cómo funciona. ¿Vale? Entonces, por un lado, lo que necesitamos son sistemas de identificación, que pueden valer tanto para identificar el producto que va por la línea y ver las diferentes fases que va por las que pasa este producto, sino también identificar los propios componentes de la máquina, en caso de que haya que realizar un mantenimiento o una reconfiguración para una nueva producción. También necesitamos componentes pasivos para transmitir los datos, como puede ser cableados o conectores, interfaces. Por otro lado, también necesitamos nodos de comunicación, switches. Y por último, y no menos importante, sistemas que sean capaces de gestionar la información, todo este Big Data que recogemos de la máquina. Sistemas que sean capaces de almacenar estos datos, analizarlos o enviarlos a otros sistemas de gestión, sistemas tipo MES, tipo ERP, que sean capaces de comunicarse con ellos. Vamos a empezar hablando de los sistemas de identificación. Harting, como conocéis, tiene una división dentro de la cual una de sus gamas son sistemas de radiofrecuencia. Es un sistema que es una solución íntegra porque dispone no solamente de lo que serían lectores y antenas, sino que también disponemos de tags específicos para la industria, también el software, cables coaxiales, todo ello lo puede entregar Harting como una solución completa. ¿Vale? Harting trabaja en el espectro de radiofrecuencia Ultra High Frequency, UHF, ¿vale? Y todos los tags en los que trabaja Harting son pasivos. Esto implica de que no necesitan una fuente de alimentación externa o una batería, con lo cual son muy útiles para utilizarlos en mantenimiento, porque no es un componente que haya de estar actualizándose cada 2x3, no necesita de que alguien le recargue una batería, etcétera. Si miramos los diferentes tipos de tags que tenemos, los tags que solemos encontrar son tags pensados para determinadas aplicaciones en la industria. Los hay desde este que tenemos aquí más a la derecha, que es un tag muy robusto, que en un principio se creó para las slingers de las grúas, que para conocer, primero para identificarlas, para conocer desde cuándo habían estado montadas, y claro, tenía que ser, como era un elemento que podía tirarse al suelo y podía pisarlo la gente, necesitaba ser especialmente robusto, con lo cual se ideó este tag. Luego tenemos otros como estos que están pensados para superficies metálicas. Normalmente otros tags se pueden colocar en una superficie metálica y esta superficie metálica interferir en la comunicación o perjudicarla. En este caso, estos tags se aprovechan del contacto con el metal para amplificar la señal que le viene de la antena y así poder responder. ¿Vale? Los hay adhesivos también, flexibles, y los hay que se pueden colocar en una antena dipolo para poder llegar a distancias más elevadas. Y por último, y no menos importante, este tag de aquí, la serie ETB, que la particularidad que tiene es que incluye la posibilidad de colocarle un sensor. Es decir, ya no solamente identifica el chip que va dentro del tag, sino que en este caso este sensor es capaz de indicarnos, pues por ejemplo, si tenemos un final de carrera para una puerta, indicarnos si esta puerta está abierta o cerrada. Y aún así, siendo pasivo, de tal manera que no se tenga que colocar una fuente de alimentación externa. Un ejemplo donde se utilizaba fue en una aplicación en un telecabina, donde cuando llegaban el andén donde tenían que subirse los pasajeros, se tenía que abrir la puerta, pero al salir se tenía que comprobar de que esa puerta estuviese cerrada y no podía llevar dentro del telecabina, no había ninguna fuente de alimentación ni nada por el estilo.
de tal manera que con este sensor se podía identificar si la puerta estaba cerrada y dejar que los telecabinas avanzasen. Respecto a los lectores, Harting dispone de varias versiones. Las dos primeras que aparecieron son estas que veis aquí arriba, que son lectores de altas prestaciones. El primero de ellos puede llegar a leer hasta 330 tags por segundo, dependiendo de las condiciones, ¿vale? Y están pensados sobre todo para ambientes industriales. Luego tenemos esta otra versión de aquí abajo a la izquierda, que es un lector de radiofrecuencia integrado en una plataforma Mica, de la que hablaremos posteriormente. La gracia es que aparte de recoger los datos, es capaz de gestionarlos, analizarlos, enviarlos a la nube, etcétera. Luego hablaremos con un poco más de detalle del Mica. Y por último tenemos lectores que ya incluyen la antena incorporada, con lo cual ya se puede, son manuales y para poder leer algún tag de forma individual o en algún momento, por algún tema de mantenimiento. Respecto a los accesorios, tenemos por un lado lo que son las antenas y por otro lado los cables coaxiales y también accesorios para poder montar dichas antenas, ¿vale? Son antenas igual pensadas para estar en un ambiente exterior, pues IP65 y IP67, y dependiendo de la condición podemos llegar a lecturas muy cercanas de 1 centímetro o muy lejanas 15 metros. De entre todas estas antenas queremos comentar una en particular, que es esta que podéis ver aquí, que es la Lockfield, que es una antena flexible, lo que nos permite poder crear un campo de lectura a medida de la aplicación que necesitemos. O, por ejemplo, si necesitamos leer un tag que se mueve muy rápido, el hecho de que tenga una superficie más larga de lectura o menos, bueno, podemos tener una distancia de lectura más larga para tener más tiempo para leer este tag, ¿vale? Ok. Vamos a hablar ahora un poco de los componentes pasivos. En este caso estaríamos hablando de cableados para hacer la transmisión de datos. En este caso nos vamos a centrar en Ethernet. ¿Por qué? Antes de nada, indicar que en la industria 4.0 todos los componentes están comunicándose unos con otros, están dando información desde el sensor que haya a nivel de campo, a PLC, estos tienen que comunicarse y dar esta información, con lo cual necesitan de sistemas de transmisión y de comunicación, ¿vale? Ethernet nació en un principio en lo que sería en ambientes de oficina, pero poco a poco y con el protocolo que utilizaba TCP/IP ha ido ampliando y ha ido comiendo terreno a lo que serían los buses típicos de campo. El problema que hay con Ethernet es que, claro, al nacer en un entorno de oficina, cuando llega a la industria se encuentra pues ciertas condiciones que tiene que aguantar, como puede ser polvo, humedad, altas temperaturas o ruidos e interferencias electromagnéticas, ¿vale? Se han sacado versiones de conectores e interfaces para solucionar estos temas, como puede ser el M12. Sin embargo, aquí queremos hablar de un nuevo estándar que se quiere plantear para Ethernet en la industria. Y este nuevo estándar es el Harting IX industrial. Este es un conector que ha sido diseñado pensando en las condiciones adversas que nos podemos encontrar dentro de una nave industrial o en un entorno de producción. Es un conector que además se ha realizado en colaboración con una compañía japonesa que es Hirose, que es una compañía también bastante importante, y viene en relación al nuevo estándar que se ha desarrollado pensando para este Ethernet dentro del entorno de producción, ¿vale? Que es este estándar que podéis ver aquí. Es un conector que incluye todas las prestaciones que podemos encontrar dentro de un conector de Ethernet habitual y le da unas cuantas más. Está diseñado en categoría 6A hasta 10 gigabit, está preparado
para alimentación por PoE, Power over Ethernet, a través del propio cable de comunicación también se puede alimentar un dispositivo. Y una de las particularidades que tiene, y quizá una de las prestaciones más interesantes, es el poco tamaño que ocupa. Como podéis ver aquí, comparándolo con un jack RJ45, es un 70% más pequeño. Con lo cual podemos miniaturizar nuestros equipos, cosa que es bastante importante cuando estamos pensando a lo mejor en líneas de producción que cada vez quieren que se ocupe menos tamaño y que sean o que tengan más puertos, etcétera. Aparte tiene un mecanismo de bloqueo bastante útil. En este caso, primero es audible y se basa en dos pequeñas pestañas que podéis ver en este gráfico de aquí. ¿Vale? Aún así es un dispositivo muy robusto, gracias a estos 5 PECs que podéis ver aquí para la base, a pesar de tener un tipo de una fijación THR, Through-Hole Reflow, no, perdón, la fijación es SMT, la conexión es SMT y la fijación es Through-Hole Reflow, ¿ok? Vale, pero y todo esto le da una gran robustez. De hecho, cumple la N50155, que es la normativa para choque y vibración en ferrocarril. O sea, que puede llegar a sitios a donde antes el RJ45 no podía llegar. Ferrocarril, sí, para poder conectar Ethernet se tenía que utilizar otro tipo de conectores como podían ser los M12. Sin embargo, este también cumple estas especificaciones y llega a un número de ciclos de conexión-desconexión bastante elevado, 5000, cosa que con un RJ45 no se podía llegar ni de broma. Sistema, esta interfaz estará disponible a principios del año que viene y estará disponible el socket para PCB y cableados para el macho, para el aéreo. Indicar que durante el 2017 también se sacará una versión del aéreo con terminación IDC para montaje. Por otro lado, y hablando de más conectores para Ethernet, a nivel de industria, se va a sacar también el M8 codificación D. Esta codificación está pensada para comunicaciones fase Ethernet y la principal ventaja es que disminuimos el tamaño del típico conector M12 que se podría utilizar en otras aplicaciones, llegando a un tamaño mucho más pequeño como es el que tiene el M8. Estará disponible a principios del año que viene y dispondremos tanto de cableados como de bases para soldar a PCB o cableados pasamuros, panel free throw. Ya dentro de lo que sería switches y nodos para la comunicación Ethernet, Harting dispone de una amplia gama de switches no gestionados. En este caso tenemos dos modelos dentro de lo que sería el IP30, sería el Econ 2000, que es la versión plana, y el Econ 3000, que sería la versión estrecha. Dependiendo de la aplicación donde donde necesitemos colocarlos, podemos irnos a una familia u otra. Hay múltiples variantes, estamos hablando de entre las dos familias más de 200 variantes y en ellas podemos encontrar versiones con puertos para fase Ethernet, versiones Full Gigabit Ethernet, que quiere decir que todos sus puertos están preparados para Gigabit Ethernet, versiones por alimentación por PoE a través del cable Ethernet, con todos ellos con dos versiones de temperatura, una temperatura comercial de 0 a 55 grados y otra temperatura industrial que es de menos 40 a 70 grados. Tienen posibilidades de tener puertos RJ45, pero también hay versiones con fibra óptica
y también versiones para colocar módulos SFP, transceivers, para no tener que estar dependiendo de si utilizamos una fibra monomodo o una fibra multimodo. E incluso también pueden llegar hasta 16 puertos en ambas versiones, en el con 3000 y en el con 2000. 16 puertos full gigabit en caso de necesitarse también, y la alimentación suele ser de 24-48 voltios, pero también hay versiones que incluyen un convertidor de CDC en caso de que se quiera suministrar potencia a través del cable de Ethernet, y no tener que depender de una fuente externa que nos pueda dar los 48 voltios o 54 voltios que necesitemos para poder dar el PoE o el PoE Plus. Pues hay una versión con un convertidor de CDC que se puede alimentar a 24 voltios y darnos también la posibilidad de alimentar a través de Ethernet. Y dentro de los switches, comentar también este módulo que podéis ver aquí, que es el HAM Modular Switch US4, que es un módulo pensado para utilizarse dentro de la gama HAM Modular. En la industria 4.0, como vimos en el último webinar, interesa mucho la posibilidad de poder reconfigurar una línea fácilmente. Entonces necesitamos dividir esta línea en módulos, y estos módulos tienen que ser fácilmente interconectables. La manera de hacerlo es disminuir lo máximo el número de conectores que necesitemos y reducir también el tamaño necesario para estos sistemas de interconexión. Si además dentro de la posibilidad damos la posibilidad de poder utilizar módulos con una funcionalidad que hasta ahora no se pensaba utilizar en el conector, como es este módulo de aquí, que es un switch no gestionado de 4 puertos, pues todavía podemos reducir y miniaturizar el cuadro eléctrico o el equipo que tengamos que colocar dentro de esa parte de la línea de producción. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo funciona. Por ejemplo, si tuviéramos una línea de producción con diferentes etapas y en cada etapa pues tenemos un sistema donde pues puede recoger varios dispositivos conectados a Ethernet, pues se puede crear un bus que vaya pasando por cada una de estas etapas gracias a colocar un switch de estas características en cada uno de ellos, sin necesidad de tener que contar aquí con el espacio para poner un switch en su interior, porque ya queda integrado en lo que sería el sistema de interconexión. Por último, y no menos importante, de hecho yo creo que esto es lo más importante a la hora de hablar de digitalización, los sistemas de gestión de datos que disponemos, en este caso del Mica, este mini ordenador que ha presentado Harting en Hannover con mucho éxito y que es un dispositivo que nos puede venir muy bien a la hora de recoger todo ese Big Data que tenemos en la máquina, almacenarlo, analizarlo o gestionarlo, enviarlo a la nube o enviarlo a otros dispositivos. Como por ejemplo aquí podéis ver a un hombre que está realizando el mantenimiento de una máquina y desde su iPad es capaz de ver las principales características o los principales valores de interés que pueda tener. Además, este dispositivo, este mini ordenador, nos permite compartir esta información de la máquina a otros sistemas de gestión, como puede ser tipo SAP, ERP, tipo MES, de tal manera que podemos realizar esta característica que habíamos dicho al principio, que va a comunicar la línea de producción con toda la cadena de suministro. Es un dispositivo con un tamaño muy pequeño y aún así muy robusto. Está en una carcasa preparada para estar en el exterior, es IP67, cumple norma N50155, la que habíamos comentado antes, que para ferrocarril, para entornos donde puede haber choques, vibraciones, etcétera. Y tiene diferentes versiones, gracias a un diseño modular en su interior. De hecho, si lo abrimos encontraremos pues 3 PCBs, uno que lleva el microcontrolador, otro PCB que en este caso llevaría 8 entradas digitales, 8 entradas y salidas digitales, y la posibilidad de también comunicarse por Ethernet vía un M12 codificación X, y bueno, también la posibilidad de alimentar a través de o de este puerto M12 de entradas digitales o a través de PoE por el conector por un cable Ethernet.
Y luego también hay este otro PCB que podéis ver aquí, que es un PCB de propósito general, que en su versión básica, que es la que a la izquierda, pues no incluye nada en su interior, pero que poco a poco van apareciendo nuevas versiones, como puede ser esta de aquí, que era la que comentábamos antes, en la cual se ha implementado dos conectores coaxiales para poder conectarse a dos antenas y tener un sistema de autoidentificación por radiofrecuencia, o bien conectar aquí dos USBs IP67, o esta versión que aparece a principios del año que viene, que tendrá dos puertos para ERCAT, ¿vale? Poco a poco pues se van ampliando. Y no solamente es modular su diseño, sino que también es modular a nivel de software. El Hartin Mica está basado en Linux, está basado en el concepto de virtualización mediante contenedores LXC, Linux Containers, ¿vale? Y sería, si entrásemos dentro del firmware a través de que se puede acceder a su configuración a través de una página web, nos encontraríamos una interfaz similar a esta. En cada uno de estos cuadrados que podéis ver aquí corresponde a un contenedor. Un contenedor sería como un, un bueno, sería como una máquina virtual con sus herramientas de desarrollo, de tal manera de que podemos en cada uno de estos contenedores realizar con estas herramientas de desarrollo un pequeño programa o una aplicación y ejecutarlas de forma paralela y de forma independiente, porque cada uno de estos tiene sus herramientas de desarrollo. De esta manera, pues, por ejemplo, nos podemos encontrar dentro de los contenedores pues, diferentes opciones, como por ejemplo lenguajes de programación como puede ser C++, Python, Java. También podemos encontrar bases de datos donde almacenar la información, como puede ser MySQL, sistemas de suscripción, el MQTT, o protocolos de comunicación entre máquinas, como puede ser el OPC-UA, o sistemas de programación basados en nodos, como puede ser el Node-RED. Cada uno de estos containers puede ejecutar una de estas aplicaciones, o dos containers podrían tener dos programas en Python, etcétera, etcétera. La gracia de esto, como comentaba antes, es la posibilidad de hacer programas multitarea, multitask, y de tal manera si hay algún problema en cada uno de ellos, pues no repercute en el resto, porque al ser como máquinas virtuales es como si fuesen cada uno de ellos un ordenador independiente, virtualizado, ¿vale? Podéis encontrar más información de esto hay una página web en castellano dentro de esta dirección que podéis ver aquí, hartinmica.com/es/hartin-mica, y aquí dentro podéis encontrar desde una pequeña descripción de su hardware, de su software, algunas aplicaciones, descargas, podéis descargar containers, el último firmware, la documentación, y también hay acceso a la página de YouTube donde podéis ver vídeos donde explican con más detalle las características de este sistema, ¿vale? Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta más antes de dar por finalizado este webinar. ¿Alguna pregunta? Recordad que tenemos disponible el chat. En caso de que tenéis que hacer una pregunta, podéis comunicaros, escribirla a través del chat que aparece dentro del GoToWebinar. Bueno. Un segundo. Bueno, nos preguntan si disponemos de integradores para realizar la programación del Mica. A ver, Hartin está trabajando en ello y ha contactado con varios de ellos para poder dar no únicamente una solución de hardware, sino poder dar una solución lo más completa posible al cliente. En todo caso,
si tenéis cualquier consulta, cualquier aplicación donde creáis que el Mica pueda utilizarse, podéis poneros en contacto con nosotros y os daríamos más detalle de la solución de las prestaciones y de las opciones que os podríamos otorgar y ofrecer. Vale. Nos preguntan si está disponible el switch, el RAM modular switch US4. Sí, está disponible, ya se puede solicitar. Está desde verano. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, dejaremos la sesión aquí. Desearos unas felices fiestas y bueno, ya nos veremos el año que viene en el próximo webinar de enero. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.